Muy buenas noches. Estamos llevando hasta sus hogares en vista de los acontecimientos que están a nuestro alrededor, tomando una forma cada vez más severa, triste, patética y dramática ante el desalojamiento de miles de familias en el Estado de Israel, de la Franja de Gaza. Tenemos nosotros como cristianos que preguntarnos qué relevancia tienen estos acontecimientos a la luz de la Biblia. Esto ha despertado un tema de discusión, de paneles de diferentes conferencistas, y estamos escuchando barbaridades históricas con una ignorancia tremenda del trasfondo que existe teológico, arqueológico, geográfico e histórico de la Biblia. Y muchas personas están creyendo que lo que está sucediendo, bueno, pues es algo que va a beneficiar al mundo, que ya va a haber un poco más de paz en el Medio Oriente, que al formarse un Estado palestino ya puede haber más tranquilidad, y que con este desalojo los judíos van cada día más a arrinconarse hasta que llegue el momento en que los palestinos les quiten la ciudad de Jerusalén. Así pues, vamos a iniciar una miniserie en esta tarde titulada ¿De quién es la tierra de Israel? Aparentemente parece una redundancia al decir de quién es la tierra de Israel, ¿verdad? Pues es de Israel, pero con la única diferencia que cuando hablamos de Israel, este nombre le fue cambiado por un emperador romano porque su esposa se llamaba la Palestina, y entonces le adjudicaron este nombre de origen griego. Y la historia o los historiadores hablan de la tierra de la Palestina precisamente para suprimir el nombre que Dios, el Dios de la Biblia, le dio a esta tierra como el nombre de la tierra de Israel. Entonces vamos pues a ver en el libro de Romanos como una introducción y descubrir que aun cuando lo que estamos viendo, y muchos cristianos dicen, es que los judíos ya no son el pueblo de Dios, y ya no hay judío, ni griego, ni gentil, y esto es absolutamente una verdad, Dios no ha dejado de tratar con la nación de Israel como nación políticamente, porque aun cuando los judíos ya no son el pueblo escogido de Dios actualmente, sino que ahora somos de todas las nacionalidades, y ahora tanto judíos como italianos, mexicanos y americanos formamos el cuerpo de Jesucristo y estamos injertados en el cuerpo de Jesucristo, y por eso somos hermanos, aun cuando muchos cristianos quieren judaizarse y volverse judíos y ponerse la kipá y actuar con judíos, como judíos, ir al Shabbat, etcétera, etcétera, cosas que son irrelevantes a la luz del nuevo pacto. Entonces toda esta confusión que existe es precisamente por no conocer las Sagradas Escrituras profunda y a fondo, para que podamos nosotros dilucidar en esta tarde y a través de estas conferencias traer un poco de luz al pueblo de Dios. En el libro de Romanos capítulo 9, 10 y 11 se dedican 3 capítulos del Nuevo Testamento para poder asegurarnos a los cristianos de que Dios no ha terminado con los judíos. Repito, están, podríamos decir, como en la banca, o sea, no tienen una participación ya como el sacerdocio y el pueblo, y la bendición que originalmente Dios dispuso para que ellos fueran al mundo entero, ahora ya es la iglesia la que se ha encargado de poder llevar al mundo el evangelio, y la iglesia está formada de todas las nacionalidades. Entonces no importa que tú seas judío en esta tarde que me escuchas, o mexicano, italiano, si eres cristiano, formas parte de la ciudadanía del cielo. Formas parte del cuerpo de Cristo. No importa el color de tu piel, el color de tus ojos, tu estrato social, etcétera, etcétera. Ahora no somos absolutamente nada más que en Jesucristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces lo importante ya no es decir, me quiero hacer judío o no soy judío, porque la Biblia dice que esto ya no tiene relevancia a la luz del nuevo pacto. Pero la nación de Israel como tal, la Biblia dice que estos judíos que ahorita fueron hechos a un lado, y que por causa de que Dios los desechó, porque ellos quebrantaron el pacto, y ahora somos los beneficiarios nosotros del pacto abrámico, Gálatas 3, el que es de la fe en Abraham es judío verdaderamente, y los que somos de la fe somos verdaderamente los descendientes de Abraham. Aun cuando nosotros estamos ahorita recibiendo el beneficio de las promesas de Dios a través de Abraham, nuestro padre, porque en Cristo Él es la semilla a través de la cual nosotros recibimos las bendiciones de Dios, Dios cuando regrese en su segunda venida, cuando Cristo venga, dice Romanos 11, versículo 25 al 27, no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. O sea, es un misterio el que Dios los tenga a los judíos actualmente detrás de las cortinas.
para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea, no fue un endurecimiento, ¿qué cosa? Total. ¿Por qué? Porque desde que Cristo murió y fue crucificado, ¿quiénes fueron los primeros cristianos? ¿Judíos? ¿El Mesías fue judío? ¿Se salieron de la sinagoga para comenzar a formar las iglesias cristianas? Entonces, toda la iglesia tiene su fundamento en los judíos. O sea, no se endurecieron todos. El mismo apóstol Pablo dice, ojalá que yo me convirtiera en anatema por amor a mis hermanos. Y durante los primeros 100 años, el primer siglo de la iglesia cristiana, la iglesia estaba formada en su mayoría por judíos. Y comenzaron posteriormente, como vimos ya, o lo vamos a ver en Hechos 15, a debatir si los gentiles podían tener también las bendiciones que tienen los judíos, y para eso fue escrito el libro de los Hechos. Pero la Biblia nos muestra claramente que siempre hubo un remanente. Siempre ha habido a través de los siglos judíos étnicamente hablando que creyeron en Yeshua HaMashiach, en Jesús el Mesías. Entonces este endurecimiento de la nación de Israel es parcial. Hasta, dice, este endurecimiento durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, o sea, cuando termine esta plenitud, todo Israel, ¿qué cosa? Será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Esto apartará de Jacob la impiedad es Daniel 9, 24 al 27, la profecía de las 70 semanas. Dios acabará con el pecado, con la iniquidad, se ungirá el santo de los santos, y entonces los judíos tendrán su Yom Kippur. Los judíos tendrán su día de expiación. Dice Apocalipsis 1, y verán al que traspasaron y harán lamentación. Y ahorita lo que está pasando en Israel, independientemente del fenómeno de que están siendo desalojados, por primera vez estamos contemplando que toda esa gente está comenzando otra vez a leer la Torah, o la Torah, la ley de Dios. El mismo Ariel Sharon dijo, estoy leyendo el libro de los jueces, estoy leyendo Primera y Segunda de Reyes, estoy leyendo y quiero documentarme acerca de cuánto de la tierra es de nosotros y por qué la perdimos. Entonces, este regreso, esta presión de ellos a comenzar a leer por la opresión y la angustia que están pasando, ¿qué cosa dice la Biblia? Es usada en la soberanía de Dios y en el plan eterno de los siglos. Dios es el arquitecto del universo y no hay ningún acontecimiento que no pueda tener relevancia a la luz de las profecías bíblicas. Entonces vamos a regresarnos en Romanos 11 al versículo 16 en adelante para que podamos tener un trasfondo teológico y poder contestar la pregunta más explosiva que podríamos ahorita actualmente contestar: ¿a quién le pertenece la tierra? Dice el versículo 16 de Romanos 11, si las primicias son santas. La palabra primicias, aparche en el griego, significa los primeros frutos. ¿Quiénes fueron los primeros frutos de la iglesia? Los judíos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas, algunas, observen, no todas, algunas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, o sea, a nosotros, a la iglesia, se nos llama en la Biblia el olivo silvestre. El olivo natural es Israel. Nosotros somos llamados el olivo silvestre. O sea, Dios, como un olivo, como una planta, cultivó a la nación de Israel, le puso una viña, como dice Isaías 5, la sembró alrededor, le preparó la tierra, y cuando regresó no dio fruto. Entonces nosotros ahora hemos sido injertados. Vamos a pedir silencio con los niños, por favor. Nosotros ahora hemos sido injertados en este olivo, pero no somos el olivo natural, somos el olivo silvestre. Y dice la Biblia, si tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, o sea, todo lo que fluye por el olivo y la savia, ¿qué cosa es? La vida del Mesías. Y al ser injertados nosotros en el olivo, estamos participando de la savia, de las bendiciones del patriarca Abraham, Isaac y Jacob. Todas estas bendiciones, nosotros las estamos, por estar injertados ahí, estamos participando de esta bendición profundísima y privilegiada por pertenecer ahora en el olivo, que era Israel.
Y dice el versículo 18, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, ¿qué es lo que nos mantiene vivos y qué es lo que nos mantiene cerca de Dios? Cristo lo explicó en Juan 15. Yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, las ramas. Una rama en un árbol no puede permanecer mientras no esté unida al árbol. ¿Por qué? Porque la rama no produce la savia, sino que la savia la produce la raíz y es como una sangre del árbol que sube por el tronco y que se desparrama por las ramas, y mientras la rama esté injertada al árbol, ¿qué cosa es el fruto? Es la acumulación de la savia que tiene su origen en la raíz. Entonces, mientras nosotros permanezcamos unidos a Cristo, nosotros no somos la vida, nosotros no somos la verdad, nosotros no somos la luz. Cristo dentro de nosotros es la luz, Cristo dentro de nosotros es la verdad, Cristo entre nosotros nos ha sido hecho sabiduría, redención y poder de Dios. Cristo fuera de nosotros nos quedamos absolutamente vacíos, porque dentro de nosotros no hay más que un corazón perverso y engañoso. Así que si yo tengo algo bueno en mi vida, lo único bueno que tengo en mi vida es la vida de Jesús. Porque la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Entonces nosotros tenemos que permanecer en Cristo para que podamos nosotros tener fuerza, para que yo tenga sabiduría, para que tenga esperanza, para que tenga propósito en mi vida, para que mi vida tenga sentido. Me alejo de la Biblia, que es donde está la savia, la vida de Jesús. Me alejo del poder de Dios. Ya no leo la Biblia, ya no oro, ya ando con amigos que no son cristianos, amigas que no son cristianas, e inmediatamente notamos que nos comenzamos a marchitar. Sentimos que nos estamos secando, ya no tenemos ganas para esto, ya no tenemos el ánimo para el Señor, estamos perdiendo la santidad. Y esta santidad que no es de nosotros, no es inherente en nosotros, porque le pertenece a Jesucristo, no podemos nosotros tener comunión con Dios si no vivimos en santidad. Así que dice claramente la Biblia, las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuera injertado. O sea, se nos alerta, se nos advierte, hermanos, que nosotros no miremos de arriba abajo a los judíos. Quiero decirles que después del tercer siglo de la era cristiana, la iglesia, cuando los judíos dijeron, ya descansamos, por fin, ahora Constantino se convierte en el emperador romano y absorbe el cristianismo como la religión oficial, los judíos dijeron, ya nos van a dejar de perseguir. Y cuando Constantino absorbe el cristianismo como la religión oficial, la iglesia se convierte en el principal perseguidor del pueblo judío. Si ustedes supieran todo lo que Martín Lutero dijo de los judíos, no lo podrían creer. Casi decía que eran peor que los animales. Entonces nos damos cuenta que el antisemitismo también se infiltró dentro de la iglesia cristiana. Y ahora en los últimos siglos Dios está levantando a su pueblo y nos está orientando para que nos demos cuenta que no seamos orgullosos. Y que con el pretexto que muchos dijeron, es que los judíos crucificaron a Cristo, ahora lo entendemos. No fueron los judíos ni los romanos, fuiste tú y fui yo. Fue el pecado lo que colgó a Cristo en una cruz. Los instrumentos fueron los judíos y los romanos, pero ellos no pueden llevar toda la culpa, porque la culpa fue el pecado de la raza humana, porque Él se hizo pecado por todos los seres humanos que creamos que Él murió en la cruz por nosotros. Así que es importante que quitemos todos estos escombros y todas estas falsas ideas y pensamientos que a través de la historia han equivocado el plan de Dios y pervertido el plan de Dios. Y dice el versículo 20, por su incredulidad fueron desgajadas. No dice por sus borracheras, no dice porque fueron borrachos, parranderos y jugadores, porque traficaban con marihuana, porque robaron, porque eran adúlteros, sino que el pecado más grande de acuerdo a Dios lo dice Primera de Juan capítulo 5. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. El que no cree que Dios nos ha dado vida eterna hace al Padre mentiroso. Y esto es lo que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. No creerle a Dios lo que Él ha dicho y hablado acerca de su Hijo Jesucristo. Así pues, la incredulidad es rechazar y decir, Dios no ha intervenido en el espacio y en el tiempo, Dios no ha pisado el escenario mundial, Dios no ha hablado, yo tengo mi propio Dios, voy a crear mi propio Dios y voy a acabar creyendo cualquier cosa. Esta es lo que se llama el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres rechazaron la luz. Y este pecado no tiene perdón. ¿Por qué? Porque es el rechazo de la luz y de la fe en Jesucristo. Entonces, los judíos
rechazaron, y lo vamos a estudiar en esta noche, a Dios. Y se volvieron a el dios Baal y a la diosa Astoret o Astarot, que se puede usar de las dos formas. El dios Baal era el dios significa Baal, apúntalo, significa señor. Baal significa esposo, significa dueño y significa poseedor. Baal. Y Astoret o Astarot era la reina y la diosa de la sexualidad. Y tú puedes decir ahorita no tengo a Baal ni tampoco tengo a Astarot. Sin embargo, en el siglo XXI en que nosotros vivimos, la Biblia nos previene, dice Primera de Juan, hijitos, apártense de los ídolos. Y creemos que los ídolos, ¿verdad?, es una estatua de San Cristóbal, del niño de Atoche o de la Santa Muerte, etcétera, etcétera. Y la Biblia nos muestra que cualquier cosa que aparte tu corazón y tu devoción de Dios es un ídolo. Cualquier cosa que tú ames más que a Dios es un ídolo. Y por eso Baal se llama esposo, porque te casas con el deporte, o te casas con el América, o te casas con tu motocicleta, o te casas con tu hobby, o te casas con tu trabajo y trabajas de las 8 a las 8 de la noche y tu trabajo se convierte en tu Dios. Cualquier cosa a la que le dediques más tiempo que a Dios es tu ídolo. Y ahora se adora a la diosa del sexo. Ahora el sexo se anuncia hasta para anunciar una pastilla de jabón. Para cualquier cosa, revistas, anuncios publicitarios, películas, todo, ya los nombres de las películas están tan descarados que ahora ya usan hasta la prostitución para poder anunciar realmente lo que Dios ha condenado como la causa de la corrupción y la depravación del ser humano. Entonces la iglesia corre este peligro de volverse otra vez al dios del dinero, al dios Baal y a la diosa del sexo. Y esta es la razón por la cual, ¿qué cosa? Fueron desgajadas. Vienen ustedes la advertencia. Pero tú, versículo 20, por la fe estás en pie. ¿Qué es lo que me mantiene parado? O sea, aquí en esta tarde, y los que nos escuchan por la televisión, la Biblia dice que no hay más que dos tipos de personas. Los que están de pie y los que están tirados. Y los que están tirados están, ay, ya no funciona el cristianismo, ay, ya no puedo, ay, ya no tengo fuerzas. Hermano, ore para que caiga la unción del Espíritu Santo y tóqueme para que el Espíritu Santo me sacuda. Y comienzan a creer que hay fórmulas y se les llama milagros maruchas. Creen que algo instantáneo, voy a ir a esta reunión para que me toquen y sea ungido, y en ese momento ya voy a salir y voy a tener. ¿Sabes una cosa? No hay ningún atajo para la santificación. Esto es algo de todos los días, de todos los días, de todos los días. A lo mejor fuiste a un congreso y te sentiste bien y ungido, gloria a Dios, pero llegando a tu casa y al amanecer tienes que volver otra vez a vivir en ese nivel de santidad. Y nadie va a pelear tus batallas más que tú. Tú tienes tus guerras que luchar y yo tengo mis batallas que luchar. Así que no vengas con el pastor, hermano, ayúdeme. El que te va a ayudar es Dios y tú tienes que pelear por ti y usar las armas de la luz. Yo solamente te digo cómo usarlas, pero tu responsabilidad es tuya como soldado de Jesucristo. No podemos cargar a nadie en la guerra. Demasiado tiempo. Cada quien llevará sus propias cargas. Entonces hay personas que están y quieren que las cargues y no las podemos cargar. Sobre todo cuando ya eres mayor de edad y ya estás grandecito. Ya tienes que luchar y enfrentar tus responsabilidades y tus decisiones de acuerdo a lo que tú hiciste en tu vida. Ya no puedes, papita y mamita esta. Ya enfrenta tú la vida y enfrenta tus responsabilidades para que Dios te pueda bendecir. No podemos entender todavía lo que ellos están experimentando. Yo le decía a mi esposa, he visto y hemos visto todos en el cine y en el teatro, en las películas, a las mujeres llorar, ¿verdad? Y como gritan las árabes y todo, y en México y en cualquier lado. Pero yo nunca había visto llorar hombres como los he visto llorar ahora que están siendo desalojados. O sea, estoy viendo a hombres llorar con dolores de parto, como si les hubieran matado a toda la familia, así con una desesperación tremenda. Y cuando sabemos que el gobierno israelí les dio $150,000 de indemnización, o sea, por lo menos ya tienen, no los echaron así nada más a la calle, sino que lo están cambiando a otro lugar, pero aman tanto la tierra y tienen 38 años desde el 67 que conquistaron estos territorios ahí, que ellos están llorando como con dolores de parto porque saben lo que representa espiritualmente. En su espíritu, aunque no reconozcan a Jesús, saben que algo está más profundo que los hace llevar a la angustia y al dolor, y que es un retrato al mundo entero, principalmente para nosotros, es un aviso del cielo. Si ellos después de más de 2000 años fueron desechados y Jesús dijo, no vendré a vosotros hasta que no me digan, bendito el que viene en el nombre del Señor,
Imagínense a nosotros, la iglesia, que tenemos mayores bendiciones, mejor pacto y un mejor sacerdocio, lo que Dios nos va a demandar antes de que Él venga. Y esta es la razón por la cual les quiero hablar de esto. No solamente les quiero dar historia de Israel y lo que está pasando, sino que ha conmovido las fibras más íntimas de mi alma, porque Dios nos está diciendo, vengo pronto, y quiero decirles, así como a ellos les estoy apretando la pinza y cada vez por haberme rechazado sufrirán, Dios, dice la Biblia en Pedro, el juicio comenzará con mi casa. Y quiero decirles, hermanos, que Dios está comenzando a juzgar cientos de iglesias en el mundo entero. Cientos de pastores, cientos de familias, cientos de predicadores. Ahorita es una purificación que se viene del Espíritu Santo, donde Dios va a sacar de nosotros la razón y los motivos verdaderos por los cuales le estamos sirviendo. Y ahorita no es el tiempo de que soy frío o soy caliente, o eres frío o eres caliente. No es tiempo de tibieza. Dios odia la tibieza. Y ahora te vas a demostrar tú que eres o no eres. Y si no eres frío ni caliente, quiero que sepas que te vomitará Dios de su boca. Y el mundo va a estar más rodeado de pornografía, de depravación, de corrupción, donde te vas a acostumbrar a creer que es normal esto. Y dice la Biblia, como un rayo caerá sobre el mundo, como ladrón en la noche caerá sobre el mundo, y el mundo no se dará cuenta lo que está por acontecer. Y lo podemos ya percibir en el aire. Ya huele a podrido el mundo a nuestro alrededor. Matrimonios gays en España, matrimonios gays en Holanda, matrimonios gays en Bélgica, en 4 estados de Estados Unidos. Está la propuesta aquí en la Cámara de Legisladores, por lo que vamos a hablar con los líderes del PRI el sábado, de que qué pensamos de que si promueven los matrimonios gays en México, cuáles son las consecuencias de estas cosas. ¿Es verdad que tienen derecho los homosexuales y las lesbianas a ser madres y padres de los niños? ¿Es verdad que se puede legislar la moral de ese sentido? ¿Qué vamos a decir nosotros? Es nuestra oportunidad. Pero tú sigues leyendo el Calimán. Sigues acostándote y no te pierdes la telenovela. Y así pasa, llegas a los 40, 50, 60 años de edad y siempre tu vida ha sido superficial, una vida vana, una vida carente de propósito. Nunca has podido estar de pie, siempre has estado a gatas, siempre has pedido que te jalen, que te carguen. ¿Por qué? Porque nunca te has convertido en un guerrero y en una guerrera de Dios. Y ahorita Dios está preparando su último ejército para pelear contra las cosas que vienen, porque el diablo viene como un río, pero vamos a levantar bandera contra él. Actualmente estamos contemplando la forma como más de 1,700 familias están siendo desalojadas de sus viviendas en la Franja de Gaza, en un territorio que desde la Guerra de los 6 días, en junio del 67, Moshe Dayan, que encabezaba en aquel tiempo la defensa, porque desde que llegaron los judíos el 14 de mayo de 1948 a la tierra de Israel, nunca han sido ellos los agresores. Esto es muy importante y jamás lo mencionan en la televisión. Siempre han sido los agredidos. Al otro día, el 15 de mayo del 48, se levantaron 4 naciones árabes y los atacaron y fracasaron. Cuando los judíos llegaron en 1948 a la tierra de Israel, de todo el mundo, después de que la Liga de las Naciones vio lo que Hitler había hecho y de qué forma era un pueblo que no tenía identidad, que no tenía una tierra, que no podía apelar a una corte de justicia internacional en La Haya, porque no tenían un lugar donde decir, bueno, ¿de qué nacionalidad somos? Votaron 33 contra 13 en contra a que regresaran a su tierra y se estableció y se cumplió la Biblia, Isaías 66, Mateo 24, cientos de profecías del regreso de los judíos a su tierra. En ese momento, la tierra de Israel estaba poblada por muchos árabes. Síganme con mucho cuidado, estaba poblada por muchos árabes. Nunca los árabes habían tenido una permanencia continua en la tierra de Israel, porque en 1917 los ingleses sacaron a los otomanos turcos que durante 400 años controlaron la tierra de Israel. Así que nunca ha habido tal cosa como un control árabe o judío desde hace más de 3 o 4 siglos. Entonces llegan los ingleses y son sacados los ingleses y se les devuelve a los judíos la tierra. Pero los árabes que estaban viviendo ahí los expulsaron para que entraran los judíos. Entonces cuando los árabes se dieron cuenta que fallaron militarmente y que después del 48, en el 50, 53, guerra tras guerra contra ellos, les lanzaron la guerra de los 6 días, donde ante los ojos estupefactos del mundo, Israel vence a 5 naciones árabes, cuando eran casi quintuplicados, casi eran 100 árabes por un judío.
Y tomando sus aviones F-16, los pilotos judíos arrasaron con todos los aeropuertos egipcios, con los de Jordania, con los de Siria, y hicieron algo que el mundo todavía en los libros de la milicia dicen que es un milagro, la guerra de los 6 días. Porque la ley de las probabilidades no tenían más que una probabilidad en contra de 10 a la 10ª potencia de salir vivos, que significa casi una imposibilidad. Entonces, estos árabes que fueron expulsados comenzaron a pedir ayuda a sus hermanos árabes para que les dieran asilo. Y los árabes hicieron esto: no les vamos a permitir a estos árabes expulsados, sino que les vamos a decir que se conviertan en mártires. Y se levanta en 1962 un hombre llamado Yasser Arafat, que comienza a organizar a estos árabes y les cambia el nombre de árabes y les pone palestinos. O sea, los palestinos no son los palestinos más que los filisteos que emigraron de Creta antes de que viniera Jesucristo. Entonces, estos palestinos con otro nombre se convierten en víctimas a la luz del mundo, diciéndole al mundo: nos expulsaron, nos sacaron, pero nunca nadie le dijo a Jordania: oye, ¿por qué tú, que es tu hermano, no le das asilo? ¿Por qué no los permiten migrar a Siria o a Líbano o a Egipto o a Saudi Arabia, que son multimillonarios? Sin embargo, se juntaron los árabes y dijeron: no, vamos a poner presión sobre los judíos y que sean los judíos los que les den casa. Y no quisieron hacer esto. Entonces comenzó lo que se conoce como la intifada y la persecución en contra de los judíos y los ataques terroristas, donde los judíos dijeron: no nos sacan. ¿Por qué? Porque nosotros ganamos la tierra. La declaración Balfour que hizo Inglaterra para decir que podíamos regresar, y en el Tratado de Versalles acordó que nosotros podíamos permanecer en la tierra de Israel. Además, las Naciones Unidas se las otorgaron en 1948. O sea, que política, diplomática y legalmente les pertenecía a la tierra. Pero los árabes, vuelvo a repetir, ha sido un odio jarocho, como decimos en México, en contra de ellos, para que ellos no permanezcan. Y la consigna de Yasser Arafat en la Organización para la Liberación de la Palestina, en su declaración y en sus estatutos, dice así: nuestra misión es acabar y exterminar a la nación de Israel. Todo este conflicto que es y tiene sus repercusiones espirituales, tenemos nosotros que remontarnos a la raíz. Actualmente, la presión internacional, principalmente de la Unión Europea, está obligando al gobierno israelí, encabezado por el premier Ariel Sharon. Por cierto, la palabra Ariel, apúntala, significa el león de Dios, que tampoco es coincidencia. Ariel Sharon, a entregar más y más tierras a los palestinos para que ellos puedan conformar un estado dentro de la tierra de Israel. La negación de Sharon ante la Unión Europea, o sea, si Sharon hubiera dicho: no entregamos la Franja de Gaza, hubiera inmediatamente creado una guerra total, donde las naciones árabes se vendrían contra los judíos. Y en este momento, cuando el único país en el mundo que ha defendido desde el 48 a los judíos ha sido los Estados Unidos de Norteamérica, cuando vimos el ataque el 11 de septiembre a las torres, el ataque no fue a las torres, el ataque fue indirectamente a Israel. Atacaron las torres y atacaron a Estados Unidos porque Estados Unidos defiende a Israel, y si pueden minar el apoyo americano a los judíos, se quedan solo los judíos en el mundo. Y entonces se cumplen ya las profecías de Joel capítulo 3, Ezequiel capítulo 38 y 39, Zacarías 12, Zacarías capítulo 14, Isaías 65, etcétera, etcétera. Todos los profetas hablan de que se vendrán todas las naciones contra Israel. Y será Israel como una piedra pesada en la que Dios usará para que se encienda en Israel la mecha de la tercera guerra mundial, que se conoce con el nombre de la batalla del Armagedón. Entonces vemos nosotros que tenemos que contestar estas preguntas. En primer lugar, ¿es realmente verdad que si se les entrega más tierras a los palestinos van a cesar ya las guerras? Número 2, ¿es verdad que la negociación que se inició hace años en Oslo y después se pasó a Madrid y después se celebró con un abrazo entre el extinto Yitzhak Rabin y Arafat en medio del presidente Clinton, es verdad que si los judíos dan tierra a cambio de paz, los van a dejar de molestar? ¿Por qué los palestinos no solamente acaban de declarar ayer Abu Hamas, el presidente que se quedó en lugar de Yasser Arafat, acaba de decir: es que no nos vamos a conformar con la Franja de Gaza, queremos ahora Cisjordania y la ciudad de Jerusalén?
¿Quién tiene la razón? ¿A quién verdaderamente le pertenecen estas tierras? ¿Cesarán estas guerras y estos ataques terroristas contra Israel si los judíos siguen accediendo y siguen entregando más y más tierras hasta verse literalmente rodeados de sus enemigos? ¿Podrá acabar esto la hostilidad? Vean ustedes los comentaristas en la televisión las barbaridades que dicen. No es que es un buen programa porque ahora sí ya va a haber paz, esto va a acceder a que se facilite el camino de la paz, etcétera, etcétera, pero ellos no saben que precisamente está profetizado en la Biblia que esta presión sobre Israel los hará a los judíos recurrir a lo que Moshe Dayan le llamó la Operación Sansón. ¿Recuerdan ustedes a ese personaje y ese carácter que todos los niños conocen como Sansón en la Biblia, que es un carácter real? ¿Qué le pasó a Sansón? Sansón era un hombre que el Espíritu Santo entró a su vida para una misión: acabar con los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Todos los que habitaban la franja de Gaza. Los que ahorita se encuentran apoderándose de la franja de Gaza. Y después se les cambió el nombre a palestinos, vuelvo a repetir. Pero los filisteos fueron una tribu que emigró del mar Mediterráneo y llegó y se convirtió en enemigos de Israel. Y Sansón no acabó con ellos por la sensualidad que él tuvo. Abortó Sansón su misión en la vida. Y al final de su vida, cuando le sacaron los ojos y el Espíritu Santo lo abandonó y ya se dio cuenta que no él era fuerte sin Dios, porque nuestra fuerza es en él y que lo que le daba la fuerza era el Espíritu Santo y no sus músculos, Sansón antes de morir le dijo a Dios: concédeme que en este momento yo pueda derrotar a tus enemigos. Y Dios en su misericordia vuelve a llenar a Sansón con su Espíritu Santo, y Sansón pone una mano en una columna y en otra columna que sostenía a todo el templo de Dagón y de los filisteos, y derrumba el templo y muere Sansón junto con sus enemigos. Así acaba el libro de los jueces en la historia de Sansón. Y la operación Sansón es la siguiente de los militares judíos: si nos atacan con armas nucleares, vamos nosotros a morir con ellos. Esta es la determinación a la que llegó Moshe Dayan desde el 1967, cuando conquistaron la parte oriental de Israel. Y la Biblia nos dice que antes de que los judíos usen las armas nucleares, Cristo regresa al mundo. Y mirarán aquel al que traspasaron, y Jesús les dice: cuando vean en Jerusalén la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, que es el anticristo, corran. Y ojalá que no sea en invierno vuestra huida, ni en día de reposo, ni que estés embarazada. Porque en ese tiempo, ¿verdad?, los alcanzarán los ejércitos del anticristo, morirán y no podrán escapar. Y entonces viene la persecución final y más cruel y sangrienta de la historia contra el pueblo de Dios, de manos de un hombre llamado el anticristo en la Biblia. Así que esto no es nada con los sufrimientos que les esperan en el futuro. Vamos a comenzar a ver en el libro del Génesis, capítulo 12. En primer lugar, los pactos que Dios hizo con la nación de Israel. Y antes de entrar en detalles, es importante aclarar lo siguiente. Hay muchas personas que dicen: ¿y por qué Dios escogió a los judíos y no a los árabes? Bueno, pues aquí en México también: ¿y por qué no a los tlaxcaltecas? Y los italianos pueden decir lo mismo: ¿y por qué no a nosotros? Y los rusos: ¿y por qué no a nosotros? Y los alemanes: ¿y por qué no a nosotros? ¿Habrá sido porque los judíos eran algo especial? ¿O porque tal vez eran más santos que las demás naciones, cuando ni siquiera había naciones formadas? ¿O era porque eran más inteligentes? De ninguna de estas cosas se basó la decisión de Dios. En Deuteronomio 7 les dice: no por ser ustedes mejor que los demás, sino porque los amé por gracia. ¿Nunca te has preguntado por qué yo soy cristiano y mi hermana no? ¿Y por qué si yo anduve con amigos, verdad, borrachos, parranderos, jugadores, muchos están ya, se quedaron locos, otros están en el manicure, en el psiquiátrico, otros están en la cárcel, y yo soy cristiano y ahora tengo una nueva vida y tengo una esposa y voy a formar y tengo esperanza para vivir, y tengo tantos amigos míos del mundo con los que yo vivía que siguen igual? ¿Nunca te has preguntado por qué tú y por qué yo y por qué no los demás? Y cuando yo me pregunto eso, ¿había algo en mí para que Dios me haya escogido a mí o a ti? Nada, absolutamente. En mi caso personal, yo estaba en el lodo cuando Dios me levantó, en el lodo totalmente. Yo no daba un peso por mi vida ya, yo creí que ya no tenía ningún futuro, ni mucho menos. Y de ahí me levantó Dios y comenzó a formar y a desarrollar en mí el carácter de Jesús, y lo sigue desarrollando. Y por eso vivimos tan humillados, porque no hay nada en nosotros en lo cual se haya fijado Dios. Todo es por gracia. Es una palabra que el mundo no conoce, que significa favor que no merecemos.
Y eso nos hace vivir humillados, porque cuando llegue al cielo, lo primero que le voy a preguntar a Dios es ¿por qué? Y tal vez allá Él nos los conteste. Entonces, Dios escoge, y vamos a olvidarnos de que porque eran judíos, árabes, italianos. La cuestión es que Dios escoge a un grupo, síganme con cuidado, étnico, en una región geográfica que es la más pequeña del mundo. Si ven a Israel, compara a Israel con el territorio que tienen los árabes. Compáralo nada más, para que te des cuenta que es un puntito en contra todo aquello que tiene. Y es el único lugar donde no hay petróleo o no han encontrado petróleo, y todas las demás naciones multimillonarias alrededor de ellos. Dios escoge a este grupo de personas para que a través de ellos pudiera venir el Mesías. Y demostrar en la Biblia las líneas genealógicas. Abraham, padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob, padre de fulano, fulano. Y decimos, ¿y para qué tanto padre, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal? Llegamos a Lucas, y hijo de tal, María, hijo de tal, y tal, Mateo, hijo de tal. Porque es el único personaje en la historia, Jesucristo, de quien se puede trazar su genealogía desde los tiempos de Adán. Pero si no hubiera habido un grupo étnico a través del cual corriera todo este hilo, a través de los judíos, y pudiéramos ver que desde Noé, Abraham, Salomón, David, corre todo por todos lados y se cumple en el Mesías no hubiera tenido las credenciales de decir, soy descendiente del rey David y del pacto de David con Salomón. Entonces es increíble que yo pueda buscar en mi árbol genealógico, vamos a España o Italia, donde tenemos casi todos los mexicanos nuestra ascendencia, a ver de dónde desciendo yo, y voy a averiguar quién fue mi tatarabuela. Y llegamos hasta la quinta, sexta generación, pero de Cristo es el único ser humano que podemos trazar en la Biblia su generación desde los tiempos de Adán. En segundo lugar, Dios escoge a los judíos para que a través de ellos tuviéramos este libro que tengo en mis manos y que se llama la Biblia. Dios tenía a través de los profetas hebreos que transmitirles sus conocimientos para que ellos bendijeran al mundo. Dios escoge a los judíos en tercer lugar para que a través de Dios, bendiciéndolos a ellos se bendijeran al mundo con una vida justa y santa y pía. Y sin embargo vemos que fracasaron literalmente. ¿Por qué me escogió Dios para ser cristiano? ¿Y por qué te escogió Dios para ser cristiano? Para que, cara Dios, ya nos vamos al cielo, gloria a Dios, aleluya, al cielo, la sangre de Cristo me va al cielo. Dios no me salvó solamente para creer que ya me voy al cielo, Dios me salvó para que yo bendiga a mi familia, para que bendiga a mis hermanos, para que bendiga a mis hijos, para que bendiga a mi esposa, para que bendiga a mi ciudad, para que bendiga a mi nación, para que bendiga a mis amigos en la escuela, para que sea yo un objeto de bendición en lugar de un objeto de maldición, que es lo que éramos antes de ser hijos de Dios. Si tú no entiendes tu misión en tu vida, estás abortando el plan de Dios para tu vida. Nada de lo que nos da Dios. ¿Para qué me da Dios dinero? ¿Y para qué me da y me enriquece? ¿Y para qué me pone más dinero en el banco? No, para que guarde y guarde y guarde. ¿Por qué? Porque se van a hacer agujeros en el saco. Dios me da para que yo pueda darlo a los demás, para que yo simplemente sea un canal de bendición a los demás. Nunca Dios nos da nada para nosotros desde Abraham. Te bendigo para que tú seas bendición a las naciones. ¿Vas entendiendo el plan de Dios? Porque la avaricia es idolatría. Dios no quiere que nos aferremos a nada porque lo que Dios nos da es para los demás. Pero cuando guardas de más es cuando conviertes tu corazón en incrédulo y cuando comienzas a levantar a Dios, a hacerlo a un lado y levantar el Dios del dinero en su lugar. Los judíos fueron escogidos en cuarto lugar para que a través de ellos se cumplieran el 85% de las profecías bíblicas. Y cuando el mundo ve que la Biblia miles de años antes del 48 hablaba que los judíos iban a regresar y fundar el Estado y nadie los iba a volver a sacar, comenzaron muchas personas, caray, la Biblia tiene razón. Y cuando estamos viendo ahorita el desalojo, que son maldiciones que Dios está permitiendo caer porque Dios va a tratar con ellos y con los árabes, también decimos, Dios mío, las palabras de Dios son fieles y verdaderas. Esta es la razón por la cual Dios escogió un pueblo llamado los judíos y por lo cual cuando ellos abortaron su llamado, Dios los desechó. No para siempre, como ya vimos en Romanos 11, sino que los tiene detrás de las cortinas para volverlos a llamar a ser actores en el último acto de la vida del planeta Tierra. Ahora bien, aquí en Génesis capítulo 12, dice la Biblia en el versículo 7 que cuando Dios llama al fundador, al padre de la nación judía, le apareció a Jehová Abraham, Génesis 12:7, y le dijo, a tu
tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. En Génesis capítulo 13, versículo 15, Dios le dice: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Por favor, tomen nota. La palabra descendencia es la palabra hebrea sera con Z, que significa semilla o simiente. Y nosotros somos esa semilla, de acuerdo a Gálatas 3 y Gálatas 4 y Gálatas 5. Génesis 17, versículo 8. Y te daré a ti y a tu semilla o a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. En respuesta, cuando Abraham le dijo: ¿cómo que nada más a mí y a Ismael? ¿Se acuerdan quién fue Ismael? Ismael es el hijo ilegítimo que Abraham tuvo con una de sus mucamas o con una de sus sirvientas llamada Agar. Y cuando nació Ismael es porque Abraham se adelantó al plan de Dios al ver que se tardaba el nacimiento de Isaac. Entonces Abraham amaba a su primogénito, a Ismael. Y cuando Dios le dice eso, ¿verdad? Dios le contesta respecto a Ismael en Génesis capítulo 17 y le dice del 18 al 21, es que, hermanos, esto es precioso. Todo esto nos hace entender lo que está pasando ahorita en el Medio Oriente. Dice Génesis 17, versículo 18 al 21, y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Aquí Abraham está intercediendo por su hijo. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, tómenle nota que Ismael es el padre de los árabes. Los judíos descienden de Isaac, los árabes de Ismael. A ver, entonces tenemos la ecuación: los judíos y los árabes son primos hermanos y se están matando. Vean nada más, son primos hermanos. En cuanto a Ismael, también he oído, he aquí, miren lo que dice: le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Como nosotros sabemos, las naciones más ricas del mundo actualmente y el mayores yacimientos petrolíferos en el mundo se encuentran debajo de Saudi Arabia, Irak e Irán. Así que las naciones más ricas del mundo son las naciones árabes. Aquí está en la palabra: haré una gran nación, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por el tiempo en el año en que viene. Vemos pues nosotros, ¿verdad?, que en respuesta a la petición, Dios le dice que su pacto no es negociable. El descendiente sería y bendecido Isaac, pero los árabes serían grande y ricamente también bendecidos por Dios, por las promesas del pacto. Y para enfatizar esta promesa, en Génesis 26, cuando nace Isaac, estaba platicando con Jacob y se encuentra Dios con Isaac y Jacob para confirmarles lo que se conoce como el pacto abrámico. Dice Génesis 26, versículos del 1 al 3. Hubo grande hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti, ¿a quién le está hablando? A Isaac. A ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Vemos pues nosotros otra vez en Génesis 28, versículo 10, que entonces salió Jacob de Beerseba y se fue a Harán, y en el versículo 13 Dios le dice a Jacob: Jehová estaba en lo alto de ella y le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Claramente Dios le confirma y le promete la tierra. ¿A quiénes?
a los judíos. En las próximas clases vamos a ver las proposiciones básicas tanto de los judíos como de los árabes para que ellos tengan una base de por qué reclaman la tierra los dos. Quiero decirles que los árabes también tienen sus bases. Y la más grande base, la vamos a ver en las próximas clases, la más grande proposición de los árabes para reclamar la tierra como suya es que ellos saben y dicen, los judíos quebrantaron el pacto de Dios. Y lo vamos a ver que esto es lo que está pasando. Y cuando los judíos quebrantaron el pacto de Dios, perdieron el derecho a vivir en Israel. Y el hecho que hayan regresado en el 48 no es más que una obra de la misericordia de Dios. Pero desde que regresaron no han podido vivir en paz. Y aunque ya no van a ser nunca arrancados de acuerdo a las profecías bíblicas, porque cuando vengan a usar las armas nucleares va a venir Jesucristo, esto nos habla que la venida del Señor está más cerca de lo que esperamos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Se levantarán los hijos contra los padres contra los hijos, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Pero ustedes, pequeña manada, no tengan temor, porque estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Mi mano derecha te sostendrá, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Pero el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo único que tenemos que hacer es, para no ser desgajados, como fueron desgajados los judíos, es seguir creyendo, porque por la fe estamos en esta noche de pie. Oremos.